¿Cuál es el lugar más aterrador en el que has estado? Hace unos años obtuve las direcciones equivocadas para una cena de acción de gracias familiar de una exnovia. Los dueños parecían estar a punto de dispararme por entrar sin autorización. Cuando llegué a la casa correcta, le expliqué la experiencia y su padre hizo un cabrestante y dijo: me sorprende que no te hayan disparado. Esos tipos son pichones de las colinas y siempre están haciendo bombas caseras y mier y causando todo tipo de problemas. La casa de mi abuela. Cuando era adolescente, mis padres se divorciaron, mi padre se fue, la casa fue ejecutada, fue una situación desagradable que me dejó sin un lugar donde quedarme y sin poder pagar un apartamento en mi trabajo mal pagado. Mi abuela vivía con mi bisabuela para cuidarla, así que se ofreció a dejarme quedarme en su casa ya que no había nadie viviendo allí. Era una antigua casa de 2 pisos construida a principios del siglo XIX en una pequeña parcela de tierra cerca del centro de un pequeño pueblo rural de Nueva Inglaterra. Mi padre y mis tíos crecieron en la casa y tenían historias de eventos extraños, como despertarse con una anciana sentada en el borde de la cama cuando no podían moverse, o su cama temblando violentamente por la noche. Tenían historias de pasos corriendo escaleras arriba o riendo como ruidos provenientes del ático. Siempre me asustó cuando era niña cuando estaba de visita, especialmente porque había una lápida enterrada en el bosque detrás de su casa. Solo tenía el nombre de Joseph, sin fechas ni otra información. Cuando le pregunté a mi abuela al respecto, ella siempre lo descartaba, ya que algunos niños probablemente se lo robaron a un fabricante de lápidas y lo arrojaron al patio trasero. Siempre había estado ahí desde que compró la casa a finales de los 50. Volviendo a mi vida allí sola cuando era adolescente, tuve varias experiencias extrañas en ese momento. A menudo había puntos fríos en la casa. Me decía a mí mismo que era una corriente de aire debido a que era una casa vieja. Pero estos puntos fríos parecían moverse por la casa, como si estuvieras caminando por la cocina y de repente sintieras como si la temperatura descendiera 20 grados por unos pocos pies, luego volviera a la normalidad. O estarías sentado en la sala de estar y sentirías un baño frío sobre ti, luego pasarías, no como una brisa, solo como una bolsa de frío en movimiento. También habría estos olores extraños, solo un repentino olor a muerte. Si alguna vez has olido ese olor a animal muerto, ¿sabes a qué me refiero? Nunca hubo una fuente, y no se demoraría, solo un fuerte olor a descomposición, luego desaparecería. Y no, esta casa no tenía líneas de gas, el horno usaba aceite de calefacción y la estufa era eléctrica. A menudo había pasos inexplicables por la noche y el sonido de alguien hablando en el patio trasero. Nada inteligible, solo los sonidos apagados de un hombre y una mujer hablando, pero se detenía tan pronto como me acercaba a la ventana que daba al patio trasero. Una noche abrí mis ojos y había una luz intensamente brillante que brillaba a través de la ventana de mi dormitorio del segundo piso. Era como un foco de luz de un helicóptero, pero sin sonido, solo una luz extremadamente brillante. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo ya no estaba. La peor experiencia fue lo que solo puedo explicar como parálisis del sueño. Aunque fue muy diferente a mis episodios normales. Estaba medio dormido acostado boca abajo. Escuché el crujido de la puerta de mi habitación al abrirse, y de repente sentí que alguien saltaba sobre mi espalda y me inmovilizaba boca abajo. Podía sentir sus manos en mi muñeca y su aliento en mi oído. Estaba paralizado y traté de gritar, pero no pude hacer ruido. Traté de moverme con todas mis fuerzas y salí de ella. Estaba solo acostado en la cama boca abajo temblando de miedo. Ahora, obviamente, esto podría explicarse como una parálisis del sueño de los libros de texto y estoy de acuerdo, pero parecía muy similar a las experiencias que mi padre y mi tío me contaron cuando eran niños en esa casa. Finalmente me mudé a un lugar con algunos amigos y mi abuela finalmente vendió la casa cuando su madre falleció y ella se mudó a su casa. A menudo me pregunto si los propietarios actuales tienen alguna historia extraña de vivir allí. La sala de psiquiatría. Tengo emetofobia severa y me estaban tratando por anorexia. Había muchas bulímicas allí, y como los baños estaban cerrados con llave, vomitaban por todo el suelo. Genuinamente traumatizante.
Una bóveda de banco abandonada. Hace 10-15 años estábamos bebiendo y pasando el rato cuando decidimos explorar el banco quebrado en la calle. Cuando entramos en la bóveda perdimos inmediatamente el servicio de telefonía celular y la idea de estar atrapados allí sin que nadie supiera nuestro paradero era aterradora. Una amiga de mi mamá me secuestró y me arrojó a su sótano. Tenía 6 años y estuve atrapado en un sótano frío, oscuro y polvoriento durante una semana. La puerta estaba cerrada, pero yo no estaba atado ni nada para poder levantarme y moverme. Recuerdo que caminaba a casa desde la escuela y me metieron en una camioneta. Deben haber puesto algo sobre mis ojos porque no podía ver, pero cuando pude estaba solo en el sótano de alguien. Todos los días deslizaba un trozo de pan por debajo de la puerta. Tenía mucha comida en mi mochila de la escuela, porque ahí es donde guardaba mi alijo. Así que no comí el pan y comí mi comida y bebí mi agua en su lugar. Mi madre fue muy negligente conmigo, y abusiva más adelante en mi vida, y al principio no comía mucho, así que podía arreglármelas con poca o ninguna comida. Después de unos días, mi madre vino a buscarme a la casa de la persona. Cuando le preguntaba por qué estaba allí, siempre respondía: mami solo necesitaba un descanso. ¿De acuerdo? Lo más aterrador de esto es que ni siquiera sentí miedo hasta que salí de ese lugar. Cuando estuve allí, me sentí bien, casi me sentí seguro. Pero cuando salí, no pude dormir por miedo a que el hombre regresara y me recogiera cuando dormía. Empecé a ir a la casa de mis amigos después de la escuela, y su papá me dejaba pasar la noche casi todas las noches. Así que esa era una buena manera de lidiar con la situación. Eventualmente lo olvidé cuando tuve cosas más intensas con las que lidiar, pero todavía me cruza por la mente de vez en cuando. Fui a visitar a mi abuela a un hospicio. Probablemente fue 1989 o 90. Todo el lugar era un monumento a las baldosas rosadas baratas y al formaldehído, oscuro y lúgubre. Aparentemente a propósito. Todo el mundo debe haber tenido más de 95 años. Mi propia abuela tenía 97. Todos los residentes eran apáticos y frágiles. No había esperanzas de nada. No hubo alegría, ni en el personal, ni en los habitantes, ni en las instalaciones. Era el tipo de lugar donde los funerarios venían a diario, y nadie pensaba nada extraño en ello. Sacaron a mi abuela en una camilla y la ataron. Se movía mucho y hablaba en lenguas. El derrame había sido malo. Fue un milagro que no la dejara completamente inconsciente. Mi mamá le echó un vistazo y me llevó de inmediato, dejando a mi papá para despedirse de ella. He estado esperando un hilo como este. Mi mejor amigo y yo vivimos juntos durante 2 años y, a menudo, íbamos a conducir por la noche, publicar la medianoche, no a ningún lugar en particular, hasta que descubrimos a lo que solo nos hemos referido como el lugar aterrador. Seguimos retrocediendo por curiosidad mórbida al menos. Es un parque empresarial aparentemente estándar, pero hay algo realmente extraño en él. Está formado por empresas químicas, de inteligencia artificial y aeroespaciales. Algunos de los edificios estaban completamente desmercados y parecían totalmente vacíos, pero tenían luces encendidas al azar. Fuimos allí una vez, tal vez a la 1 de la madrugada, y un automóvil salió de la nada y nos siguió hasta que nos fuimos. En otra ocasión, nos cruzamos con una camioneta, estacionada con las luces encendidas. El conductor no nos quitó los ojos de encima hasta que nos fuimos. Esa misma noche, mientras conducíamos a casa sintiéndonos algo incómodos, a menos de 5 minutos del lugar aterrador había un automóvil, estacionado en una parada de autobús con 2 hombres en traje, quienes nos miraron fijamente hasta que nos perdimos de vista. Una vez, mi amiga estaba conduciendo de regreso a casa y fue seguida casi todo el camino por un vehículo de seguridad que salió de allí cuando ella pasó. Otra cosa que me pareció extraña, aunque tal vez no esté relacionada, es que está justo al lado de una urbanización igualmente extraña. Las carreteras no coinciden con los mapas de Google. Nos perdimos tratando de salir de allí en múltiples ocasiones. Suiza Alley, en el centro de Sarajevo,
Justo después del cese de las hostilidades, cuando la guerra terminaba, había un tramo de carretera largo y recto donde la gente desesperada intentaba cruzar la calle para conseguir comida. Los francotiradores los eliminarían justo enfrente de sus hijos y familias hambrientos. Se llamaba Suicide Alley. Solía estar obsesionado por los clips de noticias de las personas hambrientas siendo atacadas y, por mera coincidencia, tuve que ir allí inmediatamente después de que se alcanzara una tregua. Fue escalofriante. Siempre recordaré doblar una esquina para ver las palabras garabateadas en una pared: bienvenido al infierno.